para entrar ya al tema con el que estás trabajando en este momento. Nassim Taleb, que es un pensador que yo admiro mucho, tiene una frase que me gusta, que dice, las tres adicciones más dañinas en el ser humano son la heroína, los carbohidratos y un salario mensual fijo. ¿Qué piensas de esa frase? Bien dicho, bien dicho. De hecho, a lo largo de mi carrera, hablando de mí, ¿no? Yo me di cuenta de esta adicción. Se puede usar otras palabras, se puede usar la palabra prisión dorada, ¿no? Pero adicción me gusta, ¿no? Porque yo fui adicto claramente a mi carrera, pero ¿a qué exactamente? Y yo te diría, había tal vez dos etapas, ¿no? La primera, donde justamente trabajaba en una compañía descentralizada, donde podía tomar decisiones. Mi adicción fue eso. A mí me encantaba lo que hacía. Primero, yo viví mi sueño, porque eso es lo que yo quería hacer. Y dos, me encantaba, ¿no? Entonces empiezas a no solo ser de cierta forma adicto, pero te empiezas a identificar demasiado con tu trabajo, con tu puesto, con tu empresa, ¿no? Entonces te identificas, fusionas identidad. Y eso no es bueno, no es sano. ¿Por qué? Porque te vuelves muy unidimensional, te piensas solo en eso, ¿no? Descuidas lo demás, descuidas tus relaciones, tus amigos, descuidas todo lo que no te da inmediatamente algo para tu propósito principal, que es tu carrera, ¿no? Y Además que si te va mal, te caes como persona. claro, y luego viene ese tema de que te vuelves muy expuesto a si te pasa algo, porque te puede pasar y cada vez más, ¿no? Esas son las grandes tendencias del mundo laboral. O sea, antes, cuando yo entré, mira, en la sede central de Nestlé, donde pasé 3 meses, todos eran personas de 55, 60 años, ¿ya? Fin de carrera, los trajeron ahí, muy bien. Tú vas hoy allá, son todos jóvenes. ¿Y dónde están los de 55, 60? No están más, los botan. Esas son tendencias globales, ¿no? ¿Y por qué? Porque antes la experiencia tenía valor, ¿no? Tenía mucho más valor que hoy. Hoy vivimos en un mundo donde el avance tecnológico, la inteligencia artificial y todo eso es tan rápido que de hecho las personas más de 40, 45, 50 años ya tienen dificultades de seguir el ritmo. Además, son esas personas las que mayor nivel salarial tienen. Entonces, como hay una presión brutal por rentabilidad, pues no, ya no estás ahí salvo como antes. Ya no llegas a una jubilación que antes existía, que hoy ya no existe en la gran mayoría de los casos. Y entonces, si tú tienes estas tendencias del mercado, estás expuesto cada vez más a perder tu trabajo en el mundo corporativo, porque es la realidad, ¿no? Y por otro lado, no te preparas para eso. ¿Por qué? Porque te identificas demasiado con tu trabajo y dices, no, yo no tengo tiempo, me encanta lo que hago, yo hago solo esto y peor, tal vez gastas todo tu sueldo porque ¿no? El fin de mes viene el sueldo y no pasa nada y no tienes control de tus gastos, no inviertes, no tienes una visión financiera, ¿no? Te puedes encontrar en un punto muy, muy complicado porque también, tal vez como último dato, antes tú perdías tu trabajo, bueno, pasas mal y encuentras un trabajo nuevo. Hoy encontrar ese trabajo nuevo no es tan difícil, pero te van a pagar menos. Por eso nace Independify. Exactamente. ¿Qué hace Independify? Independify es una metodología basada en mi propia experiencia que te ayuda a ti como corporativo, como ejecutivo corporativo, básicamente en 3 cosas. Primero, darte cuenta de esa dependencia mental que existe, yo te diría el 90% de la gente en el mundo corporativo la tienen. Esa adicción, La tal adicción. vez. Yo lo llamo prisión dorada, ¿no? Es una dependencia mental. Darte cuenta de eso y romper eso, ¿no? Y cambiar el mindset. Entremos en ese punto rápidamente. Ajá. ¿Dependencia a qué? ¿Al poder?
al salario Sí. mensual, Sí. un poco de comunidad. Al estatus, a la jerarquía, al título. O sea, en una reunión social y me preguntan, ¿tú qué haces? Ya, yo soy el CEO de Nestlé. La reunión cambia. Tú eres wow, ¿no? Y a la gente le gusta eso, ¿no? Obviamente somos seres humanos, ¿no? El estatus. Un poco de ego. Sí. Entonces, dependencia es un punto. ¿Cuáles son los otros 2 puntos? O sea, el primer punto, tú me preguntaste qué es Independify, ¿no? Sí. Entonces, el primer pilar es darte cuenta de esa dependencia y cambiar tu mindset. ¿Ya? El segundo punto es prepararte a que tu carrera va a ser más corta y que en algún momento vas a tener que ser tú independiente, ¿no? Financieramente independiente, no solo mentalmente independiente. Y esto es generar cash flow, ¿ya? Cash flow personal, ahorrar, ¿ya? Eso significa generar más ingresos. Luego podemos entrar en eso si quieres. Sí. 2, optimizar tus gastos. Muchos gastan de acuerdo a su nivel jerárquico. Yo soy exitoso, necesito un carro importante, necesito vivir en la mejor dirección de la ciudad, ¿me entiendes? Todo esto no es una ley natural, ¿no? Y 3, también el tema de los impuestos, ¿no? Los ejecutivos corporativos desconocen por completo el tema de impuestos, ¿no? Y entre más tú ganas, menos gastas y menos pagas, obviamente de forma legal, impuestos, más dinero tienes para cash flow personal, tienes para invertir. Y ese es el tercer paso, ¿no? Invertir tu dinero para generar fondos y patrimonio que un día ojalá que te pueda sostener. Entrando en el primero, en la dependencia. ¿Qué haces tú con el ejecutivo? ¿Cuál es el proceso que tú llevas para que el ejecutivo rompa esta barrera y se dé cuenta y que yo diría incluso es una gestión del ego, ¿no? ¿Qué haces tú con eso? Sí, totalmente. Bueno, mucho de eso es conversar, ¿no? O sea, en las mentorías conversamos de eso y básicamente poner el espejo, ¿no? Y muchas veces ayuda que yo fui corporativo, ¿sabes? Yo no soy un coach que se le ocurrió la idea, no, yo sufrí de eso, ¿no? Claro. Entonces, y con toda mi experiencia en diferentes países, pues o sea, la gente se da cuenta que es así, ¿no? Y muchos ya vienen con eso más o menos, saben, ¿no? Y dicen, pucha, pero no sé cómo salir de eso, ¿no? Y luego hay hay temas, ¿no? Herramientas que tú puedes aplicar para darte cuenta. Por ejemplo, un tema muy importante es la pregunta del propósito, ¿ya? ¿Cuál es tu propósito? Yo personalmente, mi propósito era mi carrera. ¿Cómo mi propósito? Es mi carrera, yo quiero subir, claro. ¿Me entiendes? Pero en algún momento te tienes que dar cuenta que tú tienes que definir tu propósito y puedes definir tu propósito más allá, ¿no? ¿Qué quiero hacer en mi vida? ¿Cuál es mi impacto en otros? ¿No? ¿Qué quiero contribuir? ¿No? Y esas son preguntas que un corporativo no se pregunta, un ejecutivo, ¿no? Pero tú como persona sí lo necesitas hacer, ¿no? ¿Cuál es tu propósito? Mi propósito tiene que ver con la segunda pregunta que hago normalmente a los ejecutivos, que es ¿en qué eres bueno? ¿Ya? Y eso es bien interesante porque eso a mí me tomó varios meses, ¿no? De darme cuenta, porque tú dices, ¿cómo en qué soy bueno? Yo soy gerente general, yo soy VP comercial, yo soy CFO. Sí. No, eso es lo que tú haces. ¿En qué eres bueno? ¿No? Y encontrar eso es un proceso bastante largo. Y mira, para mí, contestando esta pregunta, ¿en qué soy bueno?, me llevó a mi propósito. Yo soy bueno básicamente, en varias cosas, pero 2 cosas importantes para mí personalmente. Número 1, me gusta enseñar, ¿ya? Y siempre me ha gustado. Yo vengo de una familia de maestros, de profesores. Yo financié mis estudios dando clases, ¿no? Enseñando informática. Estamos hablando de los años 90, cuando era bastante más fácil. Pero eso me gusta, ¿ya?
Es como una vocación que yo tengo. Y por otro lado, yo soy bueno en invertir. Y bueno, porque yo empecé con los 19 años a invertir. Y aprendí un montón de cosas, hice un montón de errores, ¿no? Yo no soy un banquero ni nada, pero sí tengo una cierta habilidad de poder, combinado con mi primera vocación, que es la enseñanza, ¿no? Puedo explicarte y mostrarte cómo es, ¿no? Y el tema y eso es mi propósito, ¿no? Ayudar a los ejecutivos corporativos a salir de esa dependencia, aprender a invertir y construir su independencia financiera. Eso es Independify y eso soy yo. Que ese es el segundo eje del que Y el comentaste. tercero, ¿no? Generar medios, flujo de caja para poder invertir y saber invertir, ¿no? Antes de llegar allá, porque eso me parece muy interesante, seguramente, y en línea con lo que acabas de decir, seguramente hace 10 años yo te decía, ¿quién eres, Christoph? Y tú me decías, soy el CEO de Nestlé Ecuador. Si yo te digo en este momento, ¿quién eres, Christoph? ¿Qué me responderías? Yo soy una persona independiente que salí del corporativo después de 30 años para hacer lo que yo quiero hacer. Yo hago hoy lo que me gusta y eso quiero ser, ¿no? Yo soy varias cosas. Yo soy asesor, yo soy miembro de directorios, yo soy inversionista. ¿Tú conoces la cadena de cafés Protein? Sí, claro. Bueno, yo soy socio de Protein, ayudo ahí un poquito. Tengo 2 emprendimientos digitales, como tú mencionaste, Seology y Independify. Y soy golfista, ¿no? Eso me define. De hecho, en mi presentación de mis masterclasses, yo tengo un slide donde me ves a la izquierda el CEO, traje, serio, reloj caro, ¿no? Y abajo dice CEO. Y luego me ves más o menos como estoy vestido ahora y ves todo lo que te acabo de decir, asesor y tal, porque eso es lo que yo quiero. Yo quiero hacer varias cosas que me satisfacen, ¿no? Entonces, eso es quien soy yo hoy, una persona mucho más libre, ¿no? Mucho más amplia y yo nunca tuve problema de disfrutar la vida, pero hoy lo hago con una calidad de vida mucho mayor, ¿no? Mencionaste el golf. ¿Qué te ha enseñado el golf para el mundo de los negocios y para la vida? Paciencia, justo estábamos hablando de eso antes, ¿no? Golf para mí es yo juego más o menos, ¿no? Pero es un proyecto de vida, ¿no? Yo empecé a jugar con 25 años, tengo 55, paré como unos 15 años cuando los chicos eran jóvenes, muy pequeños y pues necesitaban su papá en la casa y no en la cancha de golf, ¿no? Pero siempre sabía que es un proyecto de vida y siempre tenía la paciencia de mejorar un poquito, ¿no? Y en el mundo de las inversiones, uno de los consejos o conceptos, digamos, más importantes que muy poca gente entiende es la paciencia. Invertir tu dinero y dejar que el dinero trabaje para ti lo más tiempo posible, que es el interés compuesto, que cuando tú preguntas quién sabe lo del interés compuesto, todo el mundo dice que sí, pero la verdad poca gente lo entiende, el poder de este concepto, si tú aplicas disciplina y paciencia, ¿no? No como mi hijo de 20 años que le estoy enseñando un poco cómo invertir con sus 500 euros. Antes de las vacaciones, bueno, tenía todo un portafolio y después le pregunto, ¿y cómo te va con tus inversiones? Me dice, muy bien, vendí todo. Le dije, ¿y por qué? No, había subido y tenía que pagar las vacaciones y vendí todo, ¿no? Ahora le tengo que explicar que invertir no es eso. No es ver una pequeña ganancia y aprovecharla, pero dejar el dinero. Y con el tiempo el dinero comienza a generar retornos, intereses, dividendos, lo que sea, y tú dejas esto reinvertido y con el tiempo, estamos hablando de 10, 15 años, el efecto del compounding, ¿no? Del interés compuesto, es absolutamente alucinante. De hecho, Einstein, que todos conocemos, dijo que el interés compuesto para él era la 8ª maravilla del mundo. O sea, es algo que y nadie lo tiene así tan claro, ¿no? Y lo interesante es que el interés compuesto sirve para las inversiones,
pero también para las relaciones, para el conocimiento, y tiene que ver con la paciencia y el largo plazo. La paciencia, largo plazo y sí, exactamente. Es hasta una filosofía de vida, ¿no? Sí, sí. Entonces, el ahí, golf también, ¿no? En el golf tú también. que estás empezando. Sí. Sí, justo le preguntaba a mi suegro, le decía, él juega golf y le decía, oye, ¿en cuánto tiempo puedo ya ser bueno? Es decir, no sé, en pádel, ¿no? Sí, entrenas un poco y a los 2 meses eres bueno. En golf, ¿cuánto tiempo? Entonces, yo pensé que él me iba a decir unos meses o un año. Me dijo 10 años. Sí. Entonces, increíble. Ahora sí entremos en el punto 2 y 3. Inversiones. ¿Cuáles son los consejos más importantes en cuanto al mundo de las inversiones que tú estás dando a los ejecutivos? Primero, aprovechar. Un ejecutivo quien se interesa por mis servicios es un ejecutivo que le va bien en ese momento, ¿no? Tiene un buen nivel, tiene un éxito, ¿no? Ha logrado éxito profesional. Mi consejo es transforma ahora este éxito profesional en independencia financiera. Comienza a construir eso. No lo postergues. No, en 3 años empiezo. Porque en 3 años puedes estar sin ese trabajo, ¿no? Entonces, eso es el primer consejo. Empieza ahora, ¿no? El segundo consejo es, como les gusta a los ejecutivos, nos gustan a los ejecutivos, es poner una meta, ¿ya? Y esa meta es tu número mágico. El número mágico es el patrimonio que tú necesitas para poder vivir básicamente de las rentas de ese patrimonio, ¿ya? O sea, que ya no necesitas o ya no dependes de un trabajo, puedes elegir, no digo retirarte, pero puedes elegir con quién trabajar, en qué trabajar, y eso es una tremenda libertad, ¿no? Porque la gran mayoría sufre de cierta manera que trabaja en algo o para alguien que no le gusta. Entonces, tener claro tu número mágico y luego construir tus inversiones o a través de tus inversiones construir tu patrimonio, tal vez a lo largo de 5, 10, 15 años, hacia ahí, hasta llegar a ese número mágico, porque cuando lo tienes, tú literalmente te puedes retirar y puedes vivir de las rentas de ese patrimonio o simplemente hacer lo que realmente te gusta, ¿no? Entonces son ejecutivos que tienen un salario muy competitivo y que tú les invitas a ahorrar, pero también a invertir. ¿En dónde recomiendas tú invertir? Primero recomiendo realmente ahorrar. Eso es muy importante. Y ahorrar no es solo guardar lo que sobra al mes, al fin de mes, pero realmente, o sea, es bastante más profundo ese tema. En cuanto a invertir, el mayor consejo es en la bolsa. ¿Ya? No en cosas, oportunidades, startups y todo esto. Esto puede ser un complemento de tu estrategia, pero la mejor inversión es en la bolsa. Y luego hay algunos mitos, ¿no? Que la gente tiene. La bolsa es arriesgada, solo es para gente que ya tiene mucha plata. Hay muchos mitos, ¿no? Y todos esos mitos tú los puedes aclarar de una forma relativamente sencilla, ¿no? Si tú ves la bolsa, obviamente la bolsa en Estados Unidos principalmente, en los últimos 30 años siempre sube. No sube como una línea recta, hay oscilaciones, hay volatilidad, hay ciclos, ¿no? Pero a la larga sube. El S&P 500 Sí. te da un compounding de 8-10% Sí, anual a lo largo de toda la historia, exactamente, ¿no? Eso es. ¿Y cuánto sube? Pues 8 a 10%. Realmente tú puedes ver eso. Eso fue así, ¿no? ¿Va a ser así? No sabemos, pero muy, muy probablemente va a seguir siendo eso, ¿no? Entonces, ahí es también importante, en ese 8 a 10% es nominal, pero si tú sacas la inflación, ¿no? que está ahí, y es tu enemigo número uno, o el enemigo de tu patrimonio número uno es la inflación, tú tienes un rendimiento real entre 6 y 8% comprobado, ¿no? Y esto es mucho, es bastante, ¿no? Y si tú, regresando al interés compuesto, dejas ese dinero ahí y no lo sacas para pagar cada año tus vacaciones, pues tienes un efecto multiplicativo muy, muy importante.
Yo empecé recientemente también con este tema, me parece un tema fascinante. Y hay dos caminos, ¿no? Yo sé que va a depender de cada persona, pero hay dos caminos. O tú recomiendas hacer inversiones concentradas en ciertas empresas o irte a estos famosos ETFs, ¿no es Sí. cierto? Como Sí, sí. BOOO o como el QQQ. Sí, 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 sí. ¿Por dónde están tus recomendaciones? Mira, Hoy por hoy. eso es un tema muy interesante porque tú lees hoy en día cualquier libro, te dicen ETFs, ¿no? ETFs. Que es Exchange Traded Funds, que es básicamente una réplica de la bolsa. O sea, tú no tienes que pensar en qué comprar, qué empresas, es simplemente la bolsa. Y es muy barato y tú lo puedes hacer, ¿no? En cualquier plataforma digital, en Estados Unidos, en Europa, lo que sea. Yo no soy tan a favor de una estrategia 100% así, porque eso funciona muy bien cuando la bolsa sube. Y hemos visto una alza, digamos, en los últimos 5 años, la bolsa ha subido de forma muy tremenda, ¿no? Entonces, Pero jalados por unas pocas empresas que crecen exponencialmente, ¿no? Sí, sí. Bueno, Como Nvidia, por sí, ejemplo. exactamente. Ese es otro tema que me gustaría luego entrar. Pero el tema del ETF es que si tú haces todo tus inversiones, yo te quiero ver más bien, sí, cuando baja la bolsa, como en la pandemia, por ejemplo, 30% para abajo. Tuvimos un susto así en abril cuando Trump anuncia sus aranceles. Duró muy poco, ya se compensó. Pero yo te quiero ver, porque mira, yo que ayudo a gente a conocer el mundo de las inversiones, etcétera, yo he hecho miles de decisiones equivocadas simplemente por pánico, ¿sabes? Por susto. Por susto. Tú tienes todo tu dinero ahí. Claro, todo tu patrimonio, todos Y tus ahorros de comienza toda la a vida. bajar, dices, tengo que vender, ¿me entiendes? Y es lo peor que puedes hacer. Porque ahora sí el mundo se acabó. O sea, en la pandemia, por ejemplo. Y el mundo, no ¿sabes? se acaba. No se acaba. Y si, cuando se acaba, ya no te preocupes por tu dinero. Por la plata, ¿no? claro. Exactamente. Entonces, yo siempre digo, a mí no me gustan tanto los ETFs. Tengo algunos, pero es parte del portafolio. Entonces, la pregunta es en qué invertir, ¿no? Obviamente sería chévere poder adivinar cuáles son estos Nvidias y etcétera. Cuando están baratos. Como fue hace 25 años Apple, ¿no? O Tesla, que hablé el otro día con un amigo que me dijo, estaba en Nueva York en 2008 cuando abrieron el primer showroom de Tesla en Nueva York y no compró acciones. Y imagínate, hubiera comprado, ¿no? Pero eso invertir no es eso, no es adivinar. Entonces, tal vez da parte de tu dinero a un wealth advisor, ¿no? Alguien que hace eso profesionalmente, que compra on behalf tuyo, el dinero está siempre en una cuenta, tu nombre es tu dinero, ¿no? Eso de dar plata a alguien, cuidado, ¿no? Pero él te da servicio y eso funciona bien y te ayuda también un poco como seguro cuando cae la bolsa, porque obviamente todo el mundo llama luego al asesor, ¿no? Financiero para vender, porque quiero vender, está bajando todo. Ellos ya saben, ¿no? Y él te dice no. Exactamente, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Que tengas a alguien quien te diga, oye, ¿Este no, servicio está dentro de la empresa de tu Independify, empresa? no. Yo no. Okay. Yo ¿Tú no- recomiendas a un wealth advisor? Yo soy educación financiera. Okay. O más bien educación corporativa, ¿no? O sea, yo te digo, tú eres ejecutivo, cambia, date cuenta de tu dependencia mental, empieza a ahorrar, te ayudo un poco cómo estructurar eso. Te recomiendo contratar un abogado de impuestos porque esto es algo que te va a ahorrar muchísimo dinero. Y te explico cómo invertir. Y si quieres, yo te puedo recomendar personas profesionales, ¿no? Que hacen eso. ¿Nos quieres compartir en qué estás invirtiendo tú? Así, en términos generales. Dices, estás más concentrado en ciertas empresas. ¿Cuáles son las que te entusiasman? No, mira, yo tengo un esquema. Yo creo en la regla del 30%, ¿no? La regla del 30% de diversificación es no tener más que 30% en un tema, ¿no? O sea, primero 30% acciones, 30% bonos, 30% fondos o otros vehículos, ¿no? Que pueden ser también bienes raíces, aunque ese es un tema complicado. Y dentro de las acciones, por ejemplo,
30% en empresas más estables, 30% en empresas más jóvenes, ¿no? Tal vez Nvidia y esas cosas, y 30%. Siempre así, dividiendo, porque esto es, la diversificación es tu mayor herramienta para protegerte contra las volatilidades del mercado, ¿no? Y luego sí, personalmente, a mí me gustan dos temas: la inteligencia artificial y el quantum computing. Nadie habla de eso todavía. Inteligencia artificial, hay muchas compañías, ¿no? Nvidia es una, Palantir es otra, hay muchos. Y necesitas saber un poquito, leer, etcétera, y al final es adivinar, ¿sabes? Pero los retornos pueden ser tan interesantes que vale la pena jugar un poquito con una pequeña parte ahí, ¿no? Ahora mismo la bolsa está en sus máximos históricos. ¿Tú crees que estamos en un momento como el .com de los 2000? ¿Estamos próximos a una caída? ¿Cómo estás viendo tú la bolsa en este momento? Caída sí, porque caída siempre, cada 3 años más o menos, históricamente hay una caída grande. Y varias durante el año, entonces caída sí, siempre, ¿no? Pero pronto en este Eso nadie se sabe. Pero Eso nadie ¿cuál sabe. es tu feeling? No, imposible decir, Okay. imposible decir, Okay. pero que va a acontecer, sí, pero se recupera, ¿no? Las caídas son frecuentes, pero no duran mucho, eso es importante. Y yo creo que el mercado no está en una burbuja, porque comparado con .com pasaron 25 años y hay mucho más, o sea, muchas cosas cambiaron estructuralmente, ¿no? Hay mucho más inversionistas, retail, las plataformas digitales no existían. O sea, el mercado no es el mismo, ¿no? Y sí hay y tú lo dijiste antes, sí hay unas industrias, inteligencia artificial, por ejemplo, que está empujando muy fuerte ese tema, ¿no? Y eso es porque estamos evidenciando y viviendo un cambio, probablemente el cambio más importante de la humanidad, ¿no? Eso es difícil para nosotros apreciar porque estamos metidos, ¿no? Pero yo creo que este cambio de las 5 revoluciones, la agrícola, la industrial, etcétera, etcétera, esta va a ser la más disruptiva, ¿no? Entonces, eso jala principalmente, ¿no? Pasamos a estas preguntas más cortas. Y empecemos con la pregunta. Esta pregunta viene gracias al auspicio de Banco de Guayaquil. ¿Cuál es el mejor consejo financiero que te han dado para tu empresa? Bueno, mi empresa todavía no factura tanto, pero para mi vida es invertir con constancia. Con constancia, paciencia y a largo plazo. Y confiar en el interés compuesto. Sí, exactamente. Christoph, ¿qué es el éxito para ti? El éxito para mí es vivir mi vida en mis propios términos. Eso para mí es éxito. ¿A qué le tienes miedo? A nada. No tengo miedo. Respeto a muchas cosas, pero miedo no tengo. No tengo. ¿Algún fracaso que hayas tenido del cual hayas aprendido mucho? Por supuesto, muchos. Y por suerte, muchos. ¿Nos puedes decir alguno en particular? Estoy pensando, tal vez del mundo de las inversiones, te puedo comentar. Hay un vehículo financiero que se llama opción, ¿ya? Tú puedes comprar opciones, y eso es un derecho para poder comprar una acción. No compras la acción más tarde a un precio más barato que, ¿no? Y ahí ganas. Los calls y puts. Exactamente. Bueno, yo empecé más o menos con 30 años a jugar con eso. $500. Esto ¿no? me interesa porque justo estoy en ese momento, así que aquí va a salir alguna cosa muy interesante. Sí, muy interesante. Entonces empiezo con $500 y eso es lotería total, ¿no? O sea, entonces gano y ganas, duplicas, ¿no? 1,000. Y así sigo, ¿no? Y me va bien, ¿no? ¿Por qué no asumir riesgos así tan locos? Hasta que prácticamente de cero, con más o menos 40 años, tenía $160,000 generados, ¿no? Y seguía. Y tal vez fue la vez número 15
la operación número 15, ahí me falló. La acción de la cual compré la opción bajó y mi derecho de comprar ya no tenía ningún valor porque tú en el mercado podías comprar esa acción más barato, ¿no? Entonces perdí los $160,000. ¿Y por qué 160,000? ¿Por qué me acuerdo de ese número? Porque primero fue ese número y dos, en ese momento creo que vivía en Lima. Porsche, la compañía de autos, lanzó su Porsche Cayenne, ¿no? Que me encantó. Y ese carro costaba $160,000. Entonces, cada vez que vi un carro de estos en la calle, que no había muchos en esa época, pero yo dije, ese es mi auto. Y lo perdí, ¿no? Y obviamente nunca más me metí en ese ¿Qué te tema. enseñó ese fracaso? Que en el mundo de las inversiones hay muchas emociones y una de ellas es la codicia, ¿no? Es siempre querer más y más y más y más. Y eso tienes que saber y tienes que saber manejar. En algún momento decir, ¿sabes? O sea, ¿cómo lo haría hoy? Probablemente cada vez que gano algo, tomo 50%, lo invierto en otras cosas y sigo apostando aquí, ¿no? Pero uso lo que gano para construir algo mucho más amplio, ¿no? Pero, y así hay muchas, ¿no? También ¿Qué es la genialidad para ti? genialidad es, yo creo que hacer lo máximo de los recursos que tú tienes, ¿no? Cada uno de nosotros nace con una combinación de recursos, talentos, etcétera. Y hacer lo máximo de esto me parece genial, ¿no? O sea, hay mucha gente que no lo hace, ¿no? Por diferentes razones. ¿Qué es lo más inteligente que se puede hacer en esta vida? Pensar en el largo plazo. Creo que eso es inteligente, ¿no? A veces va contra la corriente, a veces, tú sabes, el sesgo de inmediatez es grande. No, yo quiero ahora, todos mis amigos compran lo mismo, ¿no? Y tú decir, no, yo pienso más adelante. Yo creo que eso es inteligente, un poco lo que hablamos al inicio. Sí. Si tienes que dar un consejo a alguien que está empezando la carrera corporativa, ¿qué consejo le darías? Haz lo que haces de la mejor manera. Enfócate en eso, esmérate, no busques excusas, vas a encontrar un montón de problemas, pero haz simplemente lo mejor. Yo siempre decía a mis equipos, miren, al final del día, mírense en el espejo y si ven una persona que ha sudado la camiseta, que ha dado todo en la cancha, está bien, mismo que no llegamos al objetivo, pero que nadie nos puede decir, o tú mismo no te puedes decir a ti mismo, no has dado todo. De todo en la cancha y el resto se va a arreglar. ¿Cuál es la mejor inversión que has hecho en la vida? En mis conocimientos lingüísticos, yo crecí en Suiza, que tenemos obviamente varios idiomas, ¿no? Aprendí francés, aprendí inglés en la escuela. Pero yo quería siempre trabajar en Latinoamérica, lo logré, ¿no? Pero en el año 93 tomé un break de mis estudios y hice un viaje de mochilero en Sudamérica, 6 meses, para aprender español, ¿no? Y de hecho estuve aquí en Ecuador en el 93, en Quito, visité Galápagos. Y esto es algo que yo decidí hacer, ¿no? Invertir 6 meses y eso me ha dado tanto retorno, ¿no? Pero claro, esfuerzo, ¿no? Mucho esfuerzo. ¿A quién admiras? Yo admiro a mucha gente, pero particularmente admiro a Steve Jobs. Y yo leí su libro, bueno, hay una biografía de él. De Walter Isaacson. Sí, que salió justo antes o después de que él se muriera, ¿no? Entonces, hace unos 10, 15 años, 10, 12 años. Y yo estaba todavía en el mundo corporativo y leer esto como él manejaba Apple, ¿no? De una forma muchas veces polémica, muchas veces incómoda, ¿no? Para mucha gente, pero mira el éxito de esa compañía. Porque él creía en su camino y fue súper innovador.
¿no? Y es alguien quien, o sea, eso realmente es difícil, ¿no? Gestionar una empresa que te den como CEO el puesto, eso no es tan difícil, o sea, pero hacer un Apple, eso sí es otra A mí cosa. también me cambió la vida, digamos, ese libro en particular. Pero ¿cuál sería como la enseñanza más importante que te acuerdas de ese libro? Hay una que yo siempre, y la gente que trabajó conmigo sabe que siempre hablaba de eso, que es gente de primer nivel contrata gente de primer nivel. Gente de segundo nivel contrata gente de tercer nivel. Y eso significa que tú como líder tienes que tener muchísimo enfoque en quién contratas, porque estas personas luego contratan otras personas y si tú quieres mantener la calidad y mantener sí, la calidad de tu organización, tú necesitas gente de primer nivel. Si no aseguras eso, se te puede ir de la mano muy rápido. El rol de un buen CEO es contratar gente más inteligente que uno, más capaz, más Sí, especialista. sí, y pocos lo hacen. Pocos lo hacen. ¿Cómo tú aprendes? ¿Escuchas podcasts, lees libros? ¿Nos quieres comentar algún libro que te haya marcado, algún podcast? ¿Cómo estás aprendiendo Sí, tú sí, continuamente? yo leo, como ahora estoy modernizando después de haber estado congelado en el mundo corporativo, ahora escucho libros, ¿no? Podcasts y todo eso. Yo también, sobre todo en el tema de inversiones, ¿no? Me suscribí a varios de esos servicios, Bloomberg, por ejemplo, que todos los días te manda info, ¿no? Y eso es rápido, en 2 minutos lees, pero yo hago eso. Y procuro mucho aprender de con quién interactúo, ¿no? Especialmente ahora que soy realmente un aprendiz, ¿no? En este nuevo mundo de la independencia mía, ¿no? Antes, obviamente, era otro escenario, pero ahora aprendo tantas cosas. Y sigo, por ejemplo, tú lo mencionaste, ese Walter Isaacson, que es un profesor en Estados Unidos que ha hecho la biografía de Steve Jobs. Ha hecho últimamente una de Elon Musk, ¿no? Entonces, obviamente, yo veo un libro de él, lo compro porque es espectacular, fácil de leer, ¿no? Y creo que he hecho para que la gente aprenda, ¿no? ¿Algún podcast que nos quieras dejar? Hay un tipo, ahora se me fue el nombre, pero su podcast se llama Dairy, o sea, el diario, ¿no? Diary of a CEO, Sí, ajá, de Stephen Bartlett. sí, Bartlett, exactamente. Ese me gusta porque es un tipo joven que entrevista a todo tipo de gente, no solo ejecutivos Claro. o fundadores de startups, ¿no? O sea, eso me gusta porque te amplía bastante la mente. ¿Alguna cosa más para despedirte, Cristóbal, y cerrar este programa? Bueno, agradecerte, Marcelo, por el espacio, la conversación. Me parece súper interesante tu approach aquí. No, yo creo que el último mensaje es el principal, ¿no? Tú me preguntaste qué es éxito para mí, y para mí éxito es vivir tu vida en tus propios términos. Y eso es algo que suena un poco lejano para mucha gente, pero no lo es. Si tú realmente te enfocas a eso y inviertes un poco de tiempo para aprender sobre el tema, te vas a dar cuenta que sí lo puedes lograr. Y creo que es lo más bonito y más satisfactorio, más gratificante que uno puede lograr en su vida. Cristóbal, muchísimas gracias por tu tiempo y tus ideas. Muchas gracias, Marcelo.